o es muy temprano, no sé. Bueno, vamos a continuar. Es que nos acostumbramos a que se empieza tarde, ¿verdad? Y cuando se empieza temprano, pues llegamos tarde. Bueno. Vamos a decir nuestro texto de hoy, que está en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Este es el mismo tema que vamos a seguir, del texto que dijimos acerca de las ofrendas y de la santidad del sacerdocio en este sentido de la ofrenda. Bueno, vamos a leer del versículo 17, 22, 17, 22, 17 hasta el final. Bien, dice así la palabra de Dios. Alternadamente vamos a leer del 17 en adelante. También habló Jehová a Moisés diciendo: para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullado, cargados o cortados, y en extranjera lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás a estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. El mismo día se comerá, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová. Que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Amén. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor.
Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque pues te tenemos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque pues en ti tenemos todo lo que necesitamos, aunque en muchas ocasiones somos muy inconscientes, Señor, de todas las bendiciones que tenemos en ti, Señor, pero pues te agradecemos, Señor, que nos tienes paciencia, Señor, que extiendes tu misericordia sobre nosotros, dándonos cada día nuevas oportunidades, Señor. Como dice tu palabra, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Padre, porque podemos acudir a ti en toda situación, en toda necesidad, en todo problema, en todo dolor, Señor, y sabemos que en ti tenemos consuelo y tenemos consejo para seguir adelante. Gracias por tu palabra que has dejado con este propósito, Señor, de que entendamos cuál es tu plan para nuestra vida, para la vida de todos los que hemos llegado a este conocimiento. Ayúdanos a aprovechar estas bendiciones y aprovechar el tiempo, como dice tu palabra, porque los días son malos, como hemos leído a través de tu palabra, son confusos, hay mucha bruma en el tiempo, en el ambiente, en la época, Señor, y sabemos que tu palabra siempre en medio de toda esa bruma y en medio de toda esa confusión, pues nos puede sacar adelante dándonos el consejo adecuado. Gracias, Señor, te pedimos que en esta hora nos ayudes para que cada uno de los que estamos aquí estemos dispuestos de corazón y de mente, Señor, para escuchar tu palabra y para escuchar sobre todo a tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y aconsejándonos. Y te pedimos que así sea en toda tu iglesia, Señor, y también te pedimos, Señor, por todos los que están sufriendo persecución, hambre, incluso amenazas de muerte por causa del Evangelio. Que tú bendigas a tu iglesia, que fortalezca su fe, a los que están enfermos en situaciones difíciles, Señor, también que les consueles y les des fuerza hasta el fin. Y pues que sigas con nosotros, ayudándonos, Señor, para seguir adelante y para ser conscientes de esta lucha, Señor, que hay que pelear cada día, cada momento de nuestra vida, Señor. Perdona, Señor, también todas nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar el tema que venimos viendo ya, aunque parezca repetitivo, es el mismo tema, es el tema de la santidad. En el capítulo 21 estuvimos viendo algo acerca de la santidad del sacerdocio, de lo que Dios pide de los sacerdotes en cuanto a su servicio, y no cambia el tema. El 22 trata el mismo tema, pero ya ahora es la santidad del sacerdocio relacionado con las ofrendas, la santidad de las ofrendas, involucrado totalmente el sacerdocio, involucrado nuestro servicio a Dios. Y cuando veíamos la semana pasada, cuando hablamos de ofrendas, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay hoy doctrinas que hablan de las ofrendas solamente en dinero, ¿verdad? Y el enfoque total es en dinero, y el evangelio que se predica es dinero. Y es lo triste, ¿verdad? Que nosotros estemos viendo que la iglesia que hoy se llama cristiana, el sacerdocio, los que hoy nos llamamos y nos llama la Biblia reyes y sacerdotes, le demos un enfoque erróneo a la palabra de Dios. Y en esta porción que vamos a ver hoy, vamos a ver lo peligroso, lo negativo, lo dañino, lo dañoso que es predicar un evangelio con el enfoque erróneo, porque todos los sacerdotes del templo eran llamados a servir y hacerlo con limpieza, con pureza, con entrega, ¿verdad? Un servicio de todo corazón, conociendo al Dios que se le está presentando el culto.
Y a través de toda la historia de la misma Biblia hemos visto que los sacerdotes, muchos sacerdotes, incluso en su mayoría, llegaron a tener una idea errónea del culto a Jehová en el tabernáculo de reunión. De tal manera que se pervirtió el mandato, se pervirtió el mandamiento hasta que Cristo les tuvo que decir: ustedes anulan todo, le quitan la validez a la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, siendo maestros, siendo rabí, siendo los que dirigían la iglesia, eran muy buenos para predicar. Y les dijo: y recorren mar y tierra buscando prosélitos. O sea, no miden gastos ni costos, ¿verdad?, para hacer la obra como ustedes la quieren hacer. Y yo no sé si nos ponemos a hacer comparativas que encontramos, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que hoy está la situación muy parecida en cuanto a cómo se está predicando el Evangelio. Son más con intereses propios que con intereses de servicio. Y nosotros tenemos que entenderlo, y ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces, que el ministerio del cristiano es presentar el Evangelio de Cristo, no nada más de palabra, sino también en los hechos. Y es un ministerio, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos oído también muchas veces, el trabajo donde cada uno se mueve. Es un ministerio de parte de Dios, no es solo por nuestra entrega o sabiduría o dedicación, es porque Dios nos ha encaminado para llegar al punto donde cada uno de nosotros estamos y nos movemos, y con la gente que nos relacionamos. Y es importante porque a veces no se toma en cuenta que el servicio en el trabajo, por ejemplo, es importante. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de cocinero, pues tenía mis compañeros cocineros también, y no les importaba. Me acuerdo de una vez que hicieron enojar a un cocinero porque le regresaron una comida porque estaba, o sea, la pidieron en un término, era una carne asada, un sirloin, una carne que es gruesa, y la partió el cliente, y nada más la partió y la vio y la regresó porque no estaba en el término que él la quería, estaba cruda, estaba más cruda. Entonces el cocinero se enojó porque se la regresaron, y luego la puso abajo y la escupió, y luego la puso a asar. Entonces le dije yo: ¿tú crees que le vas a hacer daño al Señor? Tu saliva, le dije, ahí se va a quedar en el asador. Le dije: no te preocupes, es nomás tu mente la del problema. Tu mente es la del problema, no es que ya vas a enfermar al cliente, ¿no? Ahora, eso es cosas que le puedo platicar de lo que se hacía en la cocina. Hay cosas que no se pueden platicar de lo que se hacía en la cocina. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que están allí no tienen una idea de que el trabajo es una bendición de Dios. Pero yéndonos al punto de los creyentes, a veces no somos tan conscientes del servicio que tenemos que dar en nuestro trabajo, que no es para la gente, no es para las personas solamente, sino que es para Dios. Porque un sacerdote de la ley de Jehová no podía quitarse las vestiduras de repente y decir: yo ya no soy sacerdote, ¿verdad? Y yo ya no ofrezco como Dios dice, yo ofrezco como a mí me parece. Estamos viendo que lo que Dios exige, estos principios, como veíamos la semana pasada, son eternos, nos alcanzan a nosotros y nos alcanzan a todos los creyentes de todo el mundo. Entonces es un estándar que nosotros debemos de ver, no para juzgar, sino para vivir.
una vida de testimonio donde quiera que cada uno de nosotros nos movemos. Entonces hoy la aplicación que vamos a ver en cuanto a la santidad del sacerdocio, ¿verdad? No se trata de lo que dice nada más la Biblia, sino la práctica. Cómo nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos de llevar las cosas a la práctica. Y a los del Antiguo Testamento se los confirmaba la Biblia. Y a nosotros que hoy vivimos en los tiempos de la iglesia nos lo confirma. Y antes era como con peras, ahora es con manzanas, pero viene a ser lo mismo. A la ley y al testimonio. Y si no hicieran conforme a esto, y si no hablaran conforme a esto, no recuerdo cómo dice exactamente, es porque no les ha amanecido. Entonces, nosotros que estamos viendo hoy en día en la práctica del cristianismo, a mucha gente que por poner primero sus intereses personales que la palabra de Dios, lo único que vemos es que no les ha amanecido. Es que todavía no tienen en claro quién es Dios, como veíamos la semana pasada. Tienen un concepto erróneo de quién es Dios. Y son más dioses ellos que el Dios verdadero. Al poner sus propias reglas, al hacer doctrinas de hombres totalmente camufladas con la palabra de Dios. Pero es un camuflaje. Y no es porque estemos pensando que así se va a hacer, no, lo estamos viendo, pero como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece. Entonces, nosotros tenemos la claridad de lo que la Biblia nos confirma en cuanto a lo que Cristo les dijo a los apóstoles, a los dirigentes religiosos de su tiempo, de a qué punto había llegado el sacerdocio, a qué punto había llegado el ministerio que Dios les había dado para ministrar al pueblo, para guiar al pueblo. Había llegado al punto de que ya no estaban los intereses de Jehová enfrente, pero sí estaban los intereses de los sacerdotes. Entonces, haciendo una comparativa, ¿qué podemos ver nosotros en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia, verdad? Y a veces nos decimos, es que la ley de Jehová era muy dura, y ahora decimos que la ley de Jehová es muy dura, o la ley de Cristo, ¿verdad? Pero cuando analizamos cuál es la ley de Cristo, nos vamos a dar cuenta que antes de que nosotros fuéramos a invertir algo de nosotros, Él suplió toda necesidad en abundancia. En abundancia Él suplió todas nuestras necesidades. Dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13 dice en el versículo 10, cuál es el ministerio, cuál es lo que se pide de nosotros, cuál es la ley de Cristo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que hoy pide Dios de nosotros, ¿se le cayó? nomás un tantito, espérame, ya me lo voy a poner. ¿Sí? Si no, se lo cambio. ¿Lo va a cambiar? Sí. Porque ya no sirvió la Biblia, porque no cayó en la Biblia. Por si acaso. Bueno, muy bien. Sí, seguimos. Lo que estábamos viendo aquí en Romanos, ya se me revolvió la Biblia.
el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ya estamos viendo que la ley cambia en este sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocimos a Cristo, lo primero que conocimos, experimentamos en nuestra vida, es el amor de Dios. Entonces, si tenemos esa experiencia personal con Cristo, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, tenemos todas las armas que se necesitan para la batalla que vamos a pelear. Porque la primera experiencia de un creyente es el amor de Cristo. Y dice el apóstol Pablo también, el amor de Cristo nos construye, ¿verdad? Entonces, y si el cumplimiento de la ley es el amor, todo es más fácil para el creyente. Gracias, muchas gracias. Entonces ya vemos que como creyentes, como cristianos, pues no hay muchas excusas. La verdad es que no tenemos muchas excusas para nosotros no vivir la vida que Dios pide que vivamos como sacerdotes, como siervos de Él, como creyentes, como cristianos, sino que ya tenemos todo lo que necesitamos. Lógicamente cada día tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice, por eso dice también el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Verdad? Y andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto son las enseñanzas que la palabra de Dios nos da para que entendamos que nuestro testimonio es muy importante. Nuestra vida delante de Dios es muy importante, pero también delante de todas las personas con las que tratamos, de tal manera que nosotros debemos de ver como veía Nehemías. Nehemías, cuando lo invitaron, lo querían sonsacar, ¿verdad?, para hacerle propuestas indecorosas, incluso en peligro de muerte. Dijo, díganle a Sanbalat que no voy, yo tengo una gran obra que hacer. Pues ahí Sanbalat le presenta al adversario, y Tobías y todos el árabe, ¿verdad?, todos los que estaban de enemigos de Nehemías, pues tipifican al adversario, que es el diablo. Y el adversario todos los días nos va a invitar a través de todas las cosas que se mueven en el ambiente, en la sociedad, incluso en el llamado cristianismo. No podemos llamar cristianismo a todo lo que se llama cristianismo, por más que quisiéramos, porque podríamos enceguecernos y decir, no, pues que la iglesia de Cristo es muy grande, fíjate cuántos millones han creído a través de la iglesia católica, o de tantas y tantas sectas y denominaciones que hay, que nos damos cuenta que su doctrina no es cristocéntrica. Por más que quisiéramos, lo que haríamos sería solamente empezar a entrar en lo que dice aquí, ¿verdad?, en las tinieblas. La noche está avanzada. Y nosotros nos invita a levantarnos del sueño, despertar, salir de ahí, retirarnos de lo que no glorifica a Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo en el versículo 17 de Levítico, en el capítulo 22, es que sigue dando reglas
muy importantes, porque los principios ahí están para nosotros. Son muy importantes, el consejo siempre va a ser muy importante en cuanto a la santidad que Dios pide. Esto es de los sacerdotes, y les dice, dile a Aarón y a sus hijos, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto es una generalidad, o sea, todos tenían que saberlo. Hemos venido viendo esto a través de todo el libro de Levítico, que todos debían de saber. La gente de Israel debía saber cómo debían de portarse los sacerdotes, porque cuando los sacerdotes empezaron a engañarlos y a blandear la doctrina, eso hacía culpable a todo el pueblo de Israel, por no reclamar, por no poner atención a que la orden que se le dio al sumo sacerdote está siendo desobedecida. Y nosotros vemos que siempre eso trae consecuencias. Una vez Joab se le dio una orden cuando Absalón, ve y quiero que me lo traigas, que me lo trates con misericordia. Y luego cuando estaban, que ya lo tenían listo para ejecutar a Absalón, les dijo a la gente, a los de confianza de él, mátenlo. No, dijo, oímos bien clarito al rey que dijo que no, que lo tratáramos bien, ¿verdad? Que con misericordia. Y entonces Joab tuvo que empezar la ejecución, ¿verdad? Para que ya los demás siguieran, pero él tenía que encabezar. Entonces, pero fueron capaces de decirle al general del ejército, no, espérate, si el rey está sobre ti, ¿verdad? Entonces, esto es lo que también el pueblo de Israel debía de hacer cuando los sacerdotes fallaban. Poder decirle, ¿sabes qué? Ir con Aarón y decirle, ¿sabes qué? No se está llevando a cabo bien la obra en el tabernáculo. Porque esto afectaría a todo el pueblo. Y aquí mismo nos va a ir diciendo cómo. Dice, habla a Aarón y a todos sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y aquí vemos que habla de, ya vimos estos temas en los primeros capítulos, acerca de las ofrendas, la ofrenda de paz, ¿verdad? Y la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria tenía una cualidad diferente que la ofrenda de paz, cuando se trataba de voluntaria o por voto. Allí había una diferencia. La ofrenda voluntaria nunca se debía de dejar para el día siguiente. Eso lo vimos acá en Levítico. No se debía dejar para el día siguiente, pero la ofrenda de paz podía estar 2 días, hasta 2 días. Entonces, aquí el principio que nos muestra es, en cuanto a las ofrendas, es que no es como cualquiera persona quería. Había reglas específicas de cómo es la ofrenda para Dios. Nosotros vemos a mucha gente hoy en día rasgándose los vestidos, haciendo muchos tipos de cultos, muchos tipos de promesas y muchos tipos de doctrinas que no están fundamentados en la palabra de Dios, pero ofrendan, diezman, no fallan a la iglesia, que no es que sea malo, ninguna de las cosas es mala, ¿verdad? Pero lo hacen en base a una enseñanza de hombre, incluso a veces, muchas veces, bajo amenaza, porque dicen, si no lo hago, me castiga. Ellos dicen Dios, pero ellos saben que el castigo va a venir más directo de la persona que está enfrente de ellos. Va a haber censura, los van a marcar, porque no
porque no cumplen la ofrenda como les dijeron que la deben de cumplir. Sin embargo, cuando hablamos de lo que Dios pide, hablamos de un trato personal entre Dios, su palabra y cada creyente. Dios, su palabra y cada creyente. No hay intermediarios ahí. Es como ahora que empezaron los programas de los nuevos gobiernos de AMLO y de Sheinbaum, evitando todos los intermediarios que se puedan, los intermediarios ladrones, mentirosos. Lógicamente tienen muchísimas fallas. Estamos hablando de cosas humanas, terrenales. Incluso puede tener hasta intereses personales, ¿verdad? Pero vemos cómo se trata de hacer directo. Bueno, pues Dios eso pide de cada uno de nosotros. Que nuestro compromiso sea entre Dios, su palabra y nosotros, a través de su Espíritu Santo, lógicamente. Porque cuando nos empezamos a dejar guiar por lo que se predica solamente, y no escudriñamos la palabra de Dios a ver si esto es cierto, ¿no? Como los de Berea, ¿verdad? Que escudriñaban qué tiempo y qué cosas decía el Espíritu. Entonces, eso tenemos que hacer cada persona, porque el trato de Dios con nosotros es totalmente personal, directamente, ¿verdad? Y nosotros vemos que aquí a los sacerdotes les da una orden muy difícil. Vimos en el versículo 3, cómo debía de presentar la ofrenda, con qué corazón, con qué disposición, con qué mentalidad debía de presentar la ofrenda del sacerdote cuando cumplía con su ministerio que le había sido dado por Dios. Aún así tenía que tener cuidado de no hacer lo que a él le parecía correcto. No se valía meter ideas, ¿verdad?, que no son. Entonces, nosotros vemos cómo es hoy el tiempo. Lo mejor que hay en el mundo es la democracia, en lo que son los gobiernos. Y la democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo está lleno de mentirosos, de convenencieros. Entonces, pero es lo mejor que hay en el mundo. Pero Dios no va a ponerse a decir quiero un pueblo democrático, no. Él es el rey. Por eso cada vez que estamos viendo aquí la parte de donde se termina un tema o un subtema, vemos que dice yo, Jehová. Aquí no hay otra idea que valga más que la idea de lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, cuando dice yo, Jehová, porque Dios es el que está vigilando cada movimiento, cada pensamiento, cada acción de cada uno de los sacerdotes, de cada uno del pueblo que ofrecían las ofrendas. Es Dios directamente el que está supervisando cada cosa. Si el sacerdote falla, Dios se encarga del sacerdote. Si el oyente del pueblo, el feligrés, falla, Dios se encarga del feligrés. No es porque allá no le vamos a poder decir a Dios, es que a mí me enseñaron así, pues te enseñaron mal. A mí me dijeron que fulano de tal, y sin él no podíamos acercarnos a Dios, porque él representaba a Aarón, o a Cristo, o a un ángel. Va a decir, no, yo solamente envié un representante, y ese aquí está claro en la Biblia. O sea, uno que lo representa toda la Biblia. O sea, no hay nadie inventando nada en la verdadera iglesia de Cristo. Nadie está inventando nada. Solamente estamos escudriñando lo que la palabra de Dios dice. Y si no lo hacemos correctamente, la responsabilidad no recae sobre mí totalmente, o sobre la persona que habla o que predica. También recae sobre el oyente. El oyente tiene la obligación de analizar, ¿verdad?, de escudriñar la palabra de Dios. Y eso es obligación de cada uno de nosotros, de escudriñar lo que Dios dice. Y si verdaderamente nuestro principal interés es Cristo, nuestro verdadero principal interés es testificar de lo que Él hizo por nosotros, pues vamos a estar interesados en investigar qué es lo que Él quiere que hablemos, que digamos, que vivamos.
donde quiera que nosotros nos movemos. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad no son dichos, son realidades que el trabajo, que la escuela, que el lugar donde nos movemos es un ministerio santo. No es así nomás. ¿Verdad? No es que vamos a seguirle el vuelo a la costumbre, a la moda, a las novedades, a los nuevos descubrimientos del mundo, ¿no? Eso tiene que quedar en un segundo término. El fundamento como principal objetivo de nuestra vida debe ser hacer lo que Cristo dice, lo que Dios dice en su palabra, y dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Y no hay más. Y aquí vemos cómo el reto que Dios le hace al pueblo de Israel es muy estricto, ¿verdad? Dice que cualquiera varón, versículo 18, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias, aquí vemos dos, ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto. Eso está en Levítico 1.3 y en Levítico 3.1 al principio. Ahí está claramente especificado en las ofrendas voluntarias y en las ofrendas por voto. Dice, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. No será acepto, no se vale. Aunque la gente ofrezca de muchas maneras lo que se le pide en su congregación, en su denominación, si no está fundamentado en la entrega primero del corazón, de la obediencia, de la entrega a Dios, de nada va a servir. No pasa de ser una secta mientras no se entrega el corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a dar ofrenda, primero hay que decir, ¿para qué la doy? Yo sí la doy porque estoy agradecido, ¿verdad? Porque ya entregué mi corazón y mi vida a Cristo. Ahora sí, ¿qué tiene? Hasta dar todos mis bienes si es necesario. No hay problema, pero antes ni para qué dar. Si no está entregada la vida, el corazón, la mente a Cristo, está correcto no dar ofrenda. Pero esto es consecuencia, todo es consecuencia. El sentir que nos venga a nosotros de la ofrenda tiene que venir de una entrega verdadera. Si no, así estamos bien, ¿verdad? Entonces, dice, ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificios de ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y nosotros vemos cómo la Biblia nos muestra, porque la Biblia es perfecta, ¿verdad? Nos muestra en el libro de Malaquías. En Malaquías nos muestra la situación en que el pueblo estaba, ¿verdad? Cuando se terminaron los tiempos de la presencia de Dios como Dios ante el pueblo, porque de ahí en adelante hubo 400 años de silencio, hasta que ya llegamos al libro de Mateo, aunque nosotros vemos que de una página de Malaquías, la última página de Malaquías, brincamos al libro de Mateo, pues allí hubo 400 años donde la Biblia no registra, donde Dios guardó silencio por la conducta a la que había llegado a estar el pueblo de Israel. Y en ese tiempo, dicen los comentaristas, es cuando creció la idea de la doctrina de los ancianos, ¿verdad? De las costumbres, de los sueños de los ancianos, de las ideas de ellos como humanos, de ir haciendo las cosas muy suaves, muy tranquilas, para sostener al pueblo en una sumisión a una doctrina donde ellos salían beneficiados. Entonces entraron todas las tradiciones de los ancianos,
De tal manera que cuando Cristo vino, pues con toda claridad les dijo, espérense, ustedes no andan bien, ¿verdad? Ya anularon la orden de Jehová. Ya están viviendo una doctrina que nada tiene que ver, una ley que nada tiene que ver con la que les fue dada en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Entonces dice acerca de esto que estamos viendo, en Malaquías 1:6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y les dicen, ¿qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía ellos le decían a los profetas, a ver, ¿en qué hemos desobedecido a Jehová? A ver, dinos. Les está muy claro, ¿verdad? Dice en el versículo 7, y que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Todo estaba totalmente cambiado. Y aquí donde estamos viendo, en Levítico 22, es lo que se ofrecía como alimento en el templo de Jehová para la convivencia de Dios con el pueblo, de Dios con los sacerdotes, de los sacerdotes con Dios y del pueblo con los sacerdotes y con Dios. Esta es la ofrenda de paz que estamos viendo. Esto es lo que hemos venido viendo, que era la ofrenda donde todo el pueblo convivía. El que llevaba la ofrenda de paz, el sacerdote comía de esa ofrenda y a Dios se le ofrecía todo lo que Dios había pedido que se le ofreciera en cuanto a los dentros, que fueran quemados. Entonces era una comunión que se veía. Esta es la mesa del Señor que aquí estamos viendo también. Y en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ya no estaban pensando en la santidad del mandamiento, sino en sus propios intereses. Y cuando vemos esto, vemos algo que nos toca vivir, que nos toca ver en los tiempos de hoy, en los tiempos de la iglesia de hoy. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y es lo que estamos viendo acá, que un ciego no se podía ofrecer, un animal ciego no se podía ofrecer. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, les dice Malaquías. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, esto nos hace una invitación. Esto nos hace a nosotros una invitación, ¿verdad? para hacer un recuento de nuestra vida, un análisis de los intereses, ¿verdad?, que nos mueven hoy en día, de qué están influenciados, de la palabra de Dios o de las costumbres del mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿De qué estamos influenciados para administrar nuestro diario vivir, nuestro testimonio? Porque cuando la Biblia dice, ¿verdad?, en hebreo, ¿en qué es? En Romanos, cuando la Biblia habla en Romanos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos menciona ahí acerca de lo que Dios pide de nosotros en cuanto al sacrificio. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando Él está diciendo estas cosas podemos compararlo, ¿verdad? Sacrificio que no esté ciego, que no esté cojo. No ir a presentar las costras de nuestras enfermedades, como dice allá de las pieles, de la sensibilidad, ¿verdad?,
sino qué es lo que ofrecemos verdaderamente en nuestro comportamiento. Porque esto es lo importante, es lo que hemos estado viendo. No se trata de lo que nosotros digamos, porque lo que decimos pueden ser palabras muy adornadas. Podemos adornar las palabras lo más que queramos. Y hay gente que se le da más que a otra para hablar con adornos en sus palabras. ¿Verdad? Unos porque han estudiado las palabras, otros porque tienen ese don de hablar así. Pero no se trata solamente de palabras. Aquí cuando estamos viendo la entrega de los sacerdotes, cómo deben de vivir, cómo deben de comportarse, no se trata de que de repente yo voy a mostrar más bondad que fulano de tal, en el sentido de que voy a dialogar con el oferente, ¿verdad? No, aquí se trataba de hacer las cosas con seriedad, ¿verdad? Y el llamado claro es ¿verdad? ¿Verdad? A no profanar, ¿verdad? No profanar, no vituperar el nombre de Cristo. Y vemos aquí cómo es que es el llamado, ¿verdad? Para que sea acepto, cómo se debe ofrecer. Entonces, hay que ofrecerlo como Dios pide que se haga. Y luego ya dice en el versículo 21, cuando alguno ofreciere sacrificio de ofrenda de paz para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Es increíble, pero nuestro culto, nuestra adoración delante de Dios tiene que ser sin defecto, sin ni un defecto, para que sea acepto delante de Dios. Y es posible, no es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a través de Jesucristo. La persona o la iglesia o la doctrina que es cristocéntrica rinde un culto limpio a Dios, perfecto, porque lo ofrece a través de Jesucristo, con conocimiento claro y experiencia personal con Cristo. No porque una persona le digo, mira, así se siente cuando aceptas a Cristo, ya sentiste, sí, bueno, ahora sí, mira, te voy a decir cómo hagas las cosas. No, tiene que sentirlo cada persona. Yo tengo un poco de lucha con una persona que ya no lo he podido localizar, porque entregó su vida a Cristo. De veras, yo lo vi muy anuente, me sorprendió. Es más, para cuando yo quise, estábamos Valdo y yo, para cuando yo quise decirle que se arrodillara, ya estaba de rodillas. Y oramos con él, y oramos por él. Y traía un sentimiento de que le habíamos predicado el fin del mundo y lo cree, pero no ha tenido una decisión tan clara como para que diga sí, yo voy a buscar, voy a reunirme, voy a dejar todo lo que soy. Entonces necesita ser totalmente una experiencia personal, no convencido por personas, sino convencido por el Espíritu Santo. Y entonces es cuando vamos a ver que es cuando una ofrenda es totalmente aceptada. Y eso lo dice el rey David claramente, dice: un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios, nunca lo va a despreciar. Entonces, dice aquí, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, carnoso, sarnoso, rugoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vamos delante de Jehová para ofrecernos en culto voluntario, pues no tenemos que tener ninguna de estas manchas, defectos. ¿Y cómo va a ser? Que acudamos de todo corazón a Cristo. Él es el sacrificio perfecto, es el intermediario perfecto, es el sacerdote perfecto, es la víctima perfecta. Por eso, siempre que venimos viendo el tabernáculo de reunión, vemos que desde que el hebreo
conseguía su ofrenda, él se fijaba que fuera el que lo hacía de todo corazón, que fuera una víctima que estuviera limpia, que estuviera sana, lo mejor que tenía en su rebaño, eso tenía que elegir. Y ese principio se brinca hasta donde estamos hoy nosotros. Cristo siempre va a pedir de nosotros lo mejor. ¿Y cómo empieza para hacer lo mejor? Lo mejor del tiempo, lo mejor de la vida, lo mejor de la convivencia entre hermanos, lo mejor del esposo como esposo, lo mejor de la esposa como esposa. Dios siempre quiere lo mejor y debemos de presentarle delante de Él lo mejor. Y cuando vamos al altar, debemos de meditar, como dice el texto, ¿verdad?, que aprendimos hoy, ¿verdad? Cuando traigas tu ofrenda, ¿verdad?, al altar. Por tanto, ¿verdad?, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Eso es la santidad que Dios pide. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven a presentar tu ofrenda. Entonces vemos que eso, donde lo leímos, donde lo aprendemos, de Cristo. Él personalmente está diciendo estas cosas. ¿Qué está haciendo? Confirmando todo el sacerdocio, la santidad que Dios pedía y que sigue pidiendo. Es un principio eterno que Dios sigue pidiendo de cada uno de nosotros para que presentemos la ofrenda delante del Señor. Y dice, de más o de ofrenda, en que si se podía presentar una víctima que no fuera tan perfecta. Lo único que tenía que cuidar, dicen los comentaristas, que no fuera enfermo de una enfermedad que dañara a los demás, ¿verdad? Porque de esta ofrenda también participaban los sacerdotes. Entonces, buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero no en pago de voto, no será acepto. Y es cuando nosotros, con todos nuestros errores y defectos, tenemos la voluntad de hacer la obra de Dios. Queremos hacer la voluntad de la obra de Dios. Y esto nos muestra cómo es. Por ejemplo, tenemos testimonios de cómo es gente que ha ofrecido este tipo de ofrendas voluntarias. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, era un hombre que quería agradar a Dios. Voluntariamente, él quería agradar a Dios, pero no lo estaba haciendo correctamente. Pero tenía un corazón dispuesto. Precisamente él, por Dios, erróneamente, mataba, castigaba, martirizaba personas, pero era una persona entregada. De tal manera que cuando Dios lo encontró, él dijo, no hay problema, ¿verdad? Se entregó totalmente a hacer la obra de Dios, ahora sí, como Dios pide. Entonces, en ofrenda voluntaria hay mucha gente así. El que verdaderamente está buscando a Dios de todo corazón, pero no encuentra una persona que le predique el evangelio como es, Dios lo va a llevar a un lugar donde escuche la palabra de Dios, de tal manera que va a pensar, y jamás ofreceré yo, ni voluntariamente, algo defectuoso delante de Dios, porque ahora lo está haciendo con un conocimiento pleno, ¿verdad? Entonces, y esto nos sucede a nosotros, y nosotros debemos de ir reaccionando en cuanto a nuestro comportamiento, nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, porque yo creo que todos los creyentes tenemos muchas cosas que enmendar, que arreglar, que enfocar.
para un servicio mejor en la obra de Dios que se nos ha encomendado. En cuanto al testimonio, en cuanto al comportamiento, en cuanto a las palabras que hablamos. Porque si nosotros somos de hablar palabras soeces, ok, nunca vamos a cambiar, siempre vamos a estar en lo mismo. Quiere decir que todavía no, como dijo el profeta Isaías, no nos ha amanecido. Si no vamos mejorando nuestro comportamiento delante de la gente, delante de las personas, es porque no ha mejorado delante de Dios. Y entonces vamos a tener los mismos comportamientos negativos todos los días, día tras día. ¿Por qué? Porque no hemos pensado en ofrecerle lo mejor a Dios. No hemos pensado en que somos importantes para Dios. Tan importantes que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida en rescate por nosotros. Cuando lleguemos a ese punto vamos a empezar a evaluar y a valorar y a querer investigar qué dice la palabra de Dios en cuanto al comportamiento. Porque ¿saben por qué no investigamos? Porque en realidad no es nuestro primer interés en esta vida. Cuando Cristo llegue a ser el verdadero interés de nuestra vida, el principal, ¿verdad?, interés de nuestra vida, vamos a querer conocer cada palabra, cada mandamiento, cada enseñanza que Cristo dijo. Y no vamos a salir nunca de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, porque ahí vamos a decir, y acá dice más, y aquí dice más. Y de lo que yo estoy haciendo aquí dice más cosas que no debo de hacer. Y cada vez vamos a sacar nuevas bendiciones, nuevas enseñanzas de su palabra y también nuevos anhelos de vivir una vida para Cristo. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer, pero ofrenda voluntaria, pero en pago en voto no será acepto. Lógicamente, cuando se hacía una promesa, había que ¿cómo se dice? Mostrar la gratitud de antemano. Pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, magullados, rascados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y esto estamos hablando de ofrenda. Y esto se ve mucho, en muchas personas. Que como el interés es el dinero, no, de donde venga. No, que ese se dedica a vender droga. No. Aquí que ofrende, no hay problema, el dinero aquí lo santificamos. No se puede. Solamente lo único que hace es caerse en el error que la Biblia dice que no se debe caer. No, que fulano era ladrón, es ladrón. Se robó 100 millones, pero dio 10 millones de ofrenda. ¡Qué barbaridad! Esto viene de Dios, dicen luego los interesados en el dinero, más que en las almas. Cuando alguien se saca la lotería, ¡qué barbaridad! Dios se la mandó, ¿verdad? Y se empiezan a justificar los errores. Entonces, ni aunque venga de donde venga, por más que sea dinero y que tenga signo de pesos, hay que analizar cada situación, cada cosa, de dónde viene, por qué llegó. Es que hay mucha gente que dice, es que a mí no nos hace daño el dinero. Es como la gente los adúlteros cuando dicen, ¿a quién le dan pan que llore? No es pan. No es pan lo que les están dando. Son mentiras. Les están ofreciendo condenación, confusión. Cuando alguna mujer se les acerca o la provocan y caen en sus engaños, no es pan, ¿verdad? Entonces vemos que aquí dice, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Es el pan, es el culto a Dios. Y lo primero que debe estar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra forma de testimonio es mi vida es para Dios, es de Cristo, ya la ofrendé y no voy a pagar
nada con ofrendar mi vida, simplemente me estoy haciendo, estoy aceptando el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrecer ofrenda de sacrificio encendida a Jehová. Y nosotros vemos que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Aquí la idea más o menos es que es como cuando leímos más atrás que no se valía ofrecer el cabrito en la leche de su madre. Estas eran prácticas paganas, prácticas mundanas, que se ofrecía un hijo a un Dios mundano, pagano, ¿verdad? Y en cuanto nacía, como ya era una promesa, en cuanto nacía, lo tomaban de su madre y, ¿sabe que usted lo prometió? Y lo sacrificaban. Entonces, era para que el pueblo de Israel no entre en las prácticas idolátricas, paganas, mundanas, que había en ese tiempo y que no es acepto, no era acepto delante de Dios, para que se entienda que el culto de Dios es diferente que cualquier otro culto. Por más que haya imitaciones, haya parecidos, la iglesia cristiana hoy en día tiene mucho ese problema de confusión. Tenemos mucho ese problema. A veces estamos en el dilema todavía de pensar si serán o no serán cristianos. Hay muchos que, aunque nosotros pensamos que son cristianos verdaderos, cristocéntricos, hay prácticas que no podemos, que ellos hacen, que no podemos entrarle, ¿verdad? No podemos practicarlas. Y entonces, aunque creemos que son cristianos y que son de la iglesia de Cristo, pues hay mucha perversión y se deja de crecer. Porque hay doctrinas, por ejemplo, que en la iglesia no tienen niños. Hay iglesias que no tienen jóvenes. Porque se les da la libertad de que cada quien decida, quitándose la responsabilidad que hay de enseñar a sus hijos desde pequeños, de corregirlos, de alimentarlos, de enseñarles la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que nada de esto, ¿verdad? ¿No? Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Otra vez volvemos al mismo término que veíamos en los primeros capítulos, cuando dice que no se debía sacrificar o cocer el becerro en la leche de su madre. Y en el mismo día se comerá. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Desde el 29. Cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Esto es cómo nosotros debemos de fijarnos de que lo que hacemos para Dios sea de la manera que Dios dice que lo hagamos. El mismo día se comerá y no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová, esta ofrenda no se debía dejar para otro día. Cuando yo decido hacerle culpa a Dios, hay que hacerle culpa a Dios. Cuando una persona desea dedicar tiempo a Dios, es dedicárselo ya, no dejarlo para mañana, no dejarlo para otro día. Y eso también la Biblia nos dice, que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, no dejarlo para otro día. Se trata de tener cuidado de que lo que hacemos sea para la gloria de Dios, sea en entrega verdadera, un corazón contrito y humillado, verdaderamente en servicio a Dios, y meditar mucho en esto, porque los tiempos están tan confusos, porque son los últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos qué tan últimos son exactamente, porque el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad?
Eso no lo podemos saber, aunque nosotros nos encontramos con muchos profetas, adivinos, personas que dicen que yo me acuerdo de un tiempo que se movió mucho la idea de que, bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero el año y el mes sí los podemos saber, porque eso no dice que no. Y empezando a escarbar donde no se necesita. En realidad el día y la hora nadie lo sabe porque no sabemos. Porque los tiempos son de Dios y Él los controla perfectamente. Podemos tener idea, pero lo que más importa es que tengamos una intención. Eso sí es importante, que tengamos una intención de mejorar en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. Eso es más importante que adivinar qué día vamos a irnos al cielo. Eso es más importante que adivinar qué día viene Cristo. Lo más importante es que nos centremos en la ley y el testimonio, así como dice en Isaías 8:20. Eso sí es una cosa que nos debería de preocupar, pero preocuparnos a ponernos, como decía el apóstol Pablo, con temor y temblor, y no descuidarnos, ¿verdad? Como dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿En Hebreos qué es? Hebreos 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, y esta es una advertencia, ¿verdad? muy importante, que mucha gente tiene poco, incluso es importante porque muchas doctrinas lo tienen en poco a tal grado que predican en contra de esto. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hemos visto en muchas partes de la Biblia, Judas habla de eso, el apóstol Pedro habla de eso, Pablo habla de eso, de los juicios infalibles de Dios, ¿verdad? Que no fallan, como no falló el juicio contra los ángeles que pecaron, no falló el juicio contra los del tiempo de Noé, se hizo efectivo en los tiempos de Lot, y aparte de muchos juicios que son muy claros en la Biblia, donde Dios ha juzgado a su pueblo incluso a sus sacerdotes y los dirigentes religiosos, es infalible, no falla. Entonces dice aquí el escritor de Hebreos, dice que es necesario que con más diligencia. A veces tenemos cero diligencia, a veces somos un poco diligentes. Bueno, de la posición en la que estemos cada quien en cuanto a ser diligentes para hacer la obra de Dios y para buscar la santificación de parte de Dios y ser más entregados, más, ¿verdad? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Tenemos el conocimiento, tenemos experiencias personales con Cristo, nos ha demostrado, Dios nos ha demostrado que está con nosotros en muchas áreas de la vida, en muchas cosas. Como decía mi mamá una vez, dice: un día se subió al autobús y necesitaba, creo que unas ligas para amarrarse las medias. Dice: pues ni modo, se me van a caer las medias. Dice: me subí y allí en el asiento donde me tocó sentarme había 2 liguitas. Así son cosas curiosas que a veces se ven. O lo que platicaba Valo el día del que el camión se les quedó, ¿verdad? O lo que decía Daniel, el día que se quedaron por ahí, se les ponchó la camioneta, y pues en el monte y en la noche, creo.
Y resulta que pues empezaron a buscar, no era de él la camioneta, la traía consignada por algo, y ahí vamos a buscar, dice, pues ya punchada la camioneta, y encontramos un botecito de ese para inflar llantas, y un desponchador de esos de Alena, creo, ¿verdad? Entonces allí estaba toda la solución sin saber. Entonces Dios se encarga, es increíble cuando Dios hace. Entonces, ¿qué debe propiciar en nosotros? Hay cosas que a veces nos debemos a pensar, ¿verdad? Eso es motivo de ser agradecido, de reconocer que Dios está al pendiente aún en las cosas más sencillas. Y entonces ahora sí, poner diligencia, empezar a poner diligencia en lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, diversos milagros y partimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si nosotros nos ponemos de veras, nos proponemos a dejar atrás, de veras, ¿verdad? Dejar atrás todo lo que hemos sido en cuanto a como creyentes, como cristianos. No me refiero a la gente que no conoce a Cristo, no, todo lo que hemos sido como cristianos en cuanto a lo que nos enseña el libro de Levítico. Todo lo ciego que hemos sido, hay que dejarlo a lado. Si hemos ido cojeando por el camino, hay que dejarlo de lado. Y cualquiera de los otros defectos que veíamos que nos marca la enseñanza que hemos estado viendo en Levítico 21 y 22. Si empezamos a analizarnos diciendo, pues yo cojeo de mi pie derecho, ¿verdad? En lo espiritual, porque en realidad pues yo sí batallo con mi pie izquierdo, ¿verdad? Porque ando ladeado. Pero eso no es lo importante es en la vida espiritual. ¿Okay? ¿De qué parte? Soy de más hablador, soy de más ofensivo, soy muy descuidado en buscar la comunión con Dios. Bueno, ahora de aquí en adelante es necesario, dice Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia, cada día que Dios nos da, cada oportunidad de vida que tenemos, es porque Dios quiere. Dios nos ama, de tal modo que quiere que nos acerquemos a Él. Y estas enseñanzas nos van diciendo cómo es comparativo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cuanto a lo que Dios pide del creyente. Eso era de los sacerdotes, ¿verdad? Dice, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Nosotros vemos que lo que hacemos, lo que testificamos, surte un efecto en los que nos oyen. Siempre va a ser así. A los sacerdotes Dios les hace este llamado para que el pueblo de Israel sea bien enfocado en lo que es el culto a Jehová, en el tabernáculo de reunión, para que todo el pueblo sea encaminado, sea guiado. Lo que nosotros hacemos es importante porque la gente que nos escucha una doctrina de un cojo a veces y va a ser un cristiano que va a cojear siempre. Va a escuchar o va a escuchar a uno que tiene la vista con nube en el ojo, ¿verdad? Pues va a ser un cristiano que va a batallar con eso también, porque el que lo está enseñando con fallas. Y eso a dónde nos va a llevar, ¿verdad? A conocer la doctrina, a conocer lo que Dios pide de nosotros, pero no nomás conocerlo, experimentarnos en la comunión con Dios, en la convivencia con Dios, porque de esa forma es como vamos a poder dar un testimonio que es. Y luego recalca al final, versículo 33, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
yo Jehová. Entonces, ¿eso cómo se acomoda con nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Les dice, miren, acuérdense que ustedes ni siquiera contaban, eran esclavos. Yo los compré. Yo los saqué de la esclavitud. Y les aclara. Aquí no lo dice, pero está ahí, implícito ahí. Acuérdense que fue precio de sangre. Acuérdense que cuando el ángel de la muerte pasó, respetó sus casas, respetó sus vidas. Y eso nos enseña a nosotros que si somos comprados, que ya entendemos que fuimos comprados por precio, pues lo que nos pide es glorificar a Dios con nuestra vida, en nuestros corazones. Y a eso nos llama Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No quiere, Dios a veces nos interesa, o a la gente le interesa ser un gran cristiano ante el mundo, ¿no? Es ante Dios. Es ante Dios donde nosotros debemos de estar convencidos de que somos, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio. Cuando anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que las anunciamos no solamente con palabras, que las anunciamos con nuestro diario vivir, donde el mundo está siendo puesto a un lado y Cristo está siendo puesto como el centro de nuestro diario vivir. Entonces, yo creo que aquí nosotros debemos de entender que este es el comportamiento que nosotros debemos tener como reyes y sacerdotes. Y esta enseñanza que nos da la Biblia acerca de la santidad de las ofrendas nos muestra cómo los sacerdotes eran, parece exagerado, ¿verdad? Que les diga en el versículo 3, diles todo varón de toda vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo Jehová, y eso nos habla de nuestra eternidad, que nuestra vida esté totalmente centrada y permaneciendo en la fe firmes hasta el final. Dios les bendiga. El texto va a ser Malaquías 4:1. Malaquías 4:1.